el contenido de lo que sería su segunda prueba parcial. Entonces ya prácticamente casi vamos a la mitad del contenido de lo que va a corresponder la otra prueba parcial, que yo siempre ahí les aviso con antelación cuando realizar. Entonces, cuando nosotros hablamos prácticamente de un sistema de meliponicultura, estamos refiriéndonos específicamente a lo que es la crianza de las abejas nativas o las abejas que se denominan sin aguijón. ¿De acuerdo? Entonces a eso le vamos a llamar nosotros su sistema de meliponicultura, ¿va? A la crianza de este tipo de abejitas sin aguijón, tomando en cuenta que, digamos, ya ustedes saben que más o menos hay unas entre 400 y 500 especies reportadas para acá en la América, y de esas, pues actualmente identificadas 33 especies para nuestro país. Y de esas 33 especies, pues no todas, de cierta manera, se adaptan a lo que es, digamos, ya una transferencia a una caja o a una colmena como tal para su crianza. Entonces hay algunas que por el comportamiento, por su agresividad o por el tipo de estructuración que tienen como tal, pues no se adaptan tan fácilmente a lo que es ya una colmenita o una caja para que nosotros criar. Pero hay algunas otras que por lo contrario sí son bien adaptables, son bien manejables, y de hecho, pues de esas son las que específicamente vamos a hacer mención acá dentro de este sistema de Meli. Entonces, para que estemos claros en esa parte, o sea, ya lo que vimos era lo referente a Apis mellifera, ahí era la abeja extranjera, ¿verdad? Ya eso quedó atrás. Hoy ya entramos a lo que es el otro componente que ya trata sobre pues, las abejas, que de hecho son las abejas más nobles, ya lo saben ustedes, aunque tengan un aguijón, pero es un aguijón que de cierta manera está atrofiado, que es muy pequeño, muy corto, que no sale del abdomen del insecto, y entonces por lo mismo no pueden picar, ¿ah? Pero eso no significa que, digamos, estas abejitas no se puedan defender, al contrario, tienen otros mecanismos de defensa que utilizan cuando de cierta manera está en riesgo también su nido. Entonces, todo esto pues, lo vamos a ir conociendo de a poquito acá, y para que ustedes pues de cierta manera vayan relacionando, vayan viendo las diferencias y vayan conociendo y familiarizándose más con este tipo de abejitas que, bueno, a mi criterio, pues son las más hermosas, las más bonitas en cuanto a estructura, en cuanto a forma, en cuanto a coloración que hay, digamos, dentro de lo que son las abejas como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden que nosotros ahorita estamos trabajando lo que es prácticamente una de las tribus de la subfamilia Apinae, ¿verdad? Que en este caso es la tribu Meliponini, es la que vamos a tomar en cuenta el día de hoy ya con este sistema de meliponicultura. Bueno, eh, aquí, bueno, me comentan si ya están viendo ahí ya la presentación, que ya pueda entrarle ya de lleno a lo que es la explicación. Sí, 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 sí. ingeniero, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Les coloco y sí pueden la revista, porque como les digo, igual les puse una prueba, en realidad era para saber si leían esta parte de la bibliografía, ¿no? Porque a veces uno las coloca y bueno, las ven y pasa muy desapercibido en esto, y al final, pónganse, en algún momento ustedes van a tener que referir una bibliografía cuando estén trabajando o hablando de abejas, y es necesario que sepan cuáles son, digamos, esos autores o los que de cierta manera pues están relacionados prácticamente con esta parte. Entonces aquí ustedes pueden ver un sinnúmero de referencias bibliográficas. Es importante que, bueno, si ustedes están interesados, pues van a conocerlas, ¿verdad?
Este es un, digamos, un documento muy bueno. Un manual de meliponicultura que realizaron en algún momento como los profesionales del SECOM, que es el Centro de Estudios de Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que está adscrito específicamente a lo que es la Facultad de Farmacia. Entonces, ellos han hecho este manual, por lo que yo sé hasta ahorita, que ese manual en muy próximo tiempo va a ser ya editado. No sé si lo van a sacar ya así en físico o solamente en digital, aunque yo tengo, digamos, la primera versión, que es la que... Entonces, este es uno de los, digamos, de los documentos o de las referencias, ¿verdad? De todas estas personas, que es un grupo de trabajo ahí en donde prácticamente cada una de estas profesionales se ha especializado en ciertos grupos de abejas, ¿verdad? Hay una especialista en abejas nativas, de otras, digamos, que trabajan la parte genética, otras que trabajan la parte de diversidad, otras la parte esta de la producción, ellos especializando en, digamos, en cada uno de estos elementos de las abejas. Y es ahí en el SECOM donde está, digamos, una colección referencia acerca de lo que son las abejas nativas, ¿sí? O de abejas a nivel general. Entonces, ustedes en consultar abejas, pues ese es el lugar que ustedes deben de consultar, que tenemos de referencia aquí en nuestro país, ¿verdad? Sí. Entonces, esa está aquí al inicio de la calzada del eh, la reforma, ahí está, digamos, ubicado el SECOM, para los que no sepan. Entonces ahí pueden ustedes llegar bueno, ahí los pueden atender, ¿verdad? Ahí es donde también está esta parte de las plantas, hay una reserva ahí de plantas específicas de nuestro país y bueno, también ellos trabajan, porque recuerden que ahí ellos son biólogos, entonces ellos trabajan, digamos, varios componentes. Entonces dentro de eso tienen esta parte de las abejas, que es, digamos, un grupo que se ha especializado y que trabaja muy bien en esta parte de las abejitas. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos de los profesionales, incluso a dos personas de las que están ahí, pues yo en algún momento les serví sus clases iniciales, que fue de entomología. Hoy ya una de ellas ya es doctora en la parte esta de abejas. Y bueno, una satisfacción muy personal para uno saber de que hay personas pues, que se dedican y que ya se enfocan a algo más específico. Bueno, dentro de eso, otro, quiero comentarles que aquí hay, digamos, aquí no, estos son otros autores que son muy importantes que ustedes los puedan de cierta manera consultar. Eh, Guzmán y Van Damme, que ellos básicamente están trabajando para lo que es abejas en la región esta eh, de México, específicamente en la parte sur de México, en lo que es el Colegio de la Frontera Sur. Ahí está la sede en San Cristóbal de las Casas y en Tapachula. Entonces, yo creo que Van Damme está en San Cristóbal de las Casas y Guzmán está en Tapachula. O si no, pues los dos están en San Cristóbal de las Casas porque ellos han movido esa unidad de las abejas a San Cristóbal de las Casas. Pero eso, como les digo, pues para que ustedes tengan una idea o ustedes quieren conocer más de abejas o especializarse más sobre esto, pues sepan que hay lugares cercanos aquí a Guatemala en donde ustedes pueden de cierta manera continuar estudios acerca de esta parte de las abejas, ¿verdad? Que eso también es parte de mi misión y de mi trabajo, indicarles a ustedes, digamos, una visión de, si a ustedes les gusta esto, como les digo, pues ustedes pueden ampliar conocimientos y pueden avanzar hasta donde ustedes quieran. Ya saben que el límite solo hay en la mente. Entonces, pues eso es, por eso me doy yo aquí el tiempo de indicarles a ustedes. Por ejemplo, el licenciado Pimentel es el que trabaja para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es una gran persona con la que he tenido tiempo de convivir con ellos y pues también en algún momento pues me han transferido conocimiento y por eso pues igual yo tengo alguna información. En este caso, ustedes ven aquí que son presentaciones que ellos me han dado en los diferentes seminarios que han habido incluso en la universidad.
Entonces, hay que estar siempre pendiente de eso, ¿va? Porque la facultad brinda, desde hace ratos, hay, digamos, eh, seminarios de polinizadores, se les ha llamado, donde yo creo que hasta la fecha van como 4 o 5 ya establecidos. Hoy, lógico, la pandemia nos ha pausado en muchas cosas, pero la facultad conjuntamente con farmacia pues ha organizado este tipo ¿cómo se llama?, de eventos por iniciativa del ingeniero Álvaro Hernández, que prácticamente él fue el que planteó estos cursos para nuestra facultad. Y bueno, ustedes vean por la importancia que de cierta manera tienen, y bueno, se han hecho muy buenas relaciones ahí con estas profesionales como les digo, ahí del SECOM. Entonces, ellos conjuntamente han servido y han podido compartir sus conocimientos con cada uno de nosotros. Y dentro de ellas está esta de Carmen Yujita, que ella también es parte de este grupo del SECOM, y donde también pues ella se ha especializado en esta parte específicamente de meliponina. Entonces, parte de la información que yo les brindo aquí a ustedes. Aquí hay algunas referencias bibliográficas. Bueno, aquí esto, por eso le coloco bibliografía, porque estos ya son libros, ¿verdad? Que en donde de cierta manera ustedes pueden conocer un poquito más sobre lo que es, digamos, la crianza de lo que son las abejas sin aguijón, ¿ya? Entonces, este es el documento que les digo que de cierta manera editó primeramente el grupo del SECOM, ahí de farmacia, que es un manual de meliponicultura. Como les digo, yo por lo que he estado conociendo y con ellos, que están muy prontos a editar este manual, que bueno, es específicamente bajo la contextualización de nuestro país, ¿va? Eso importa. Ahora, estos otros dos que están acá son también, pero eh, se han editado en México, ¿ya? Entonces, pero muy buenos también, entonces para que ustedes los puedan consultar. Y este que está editado en Argentina. Entonces, son de los documentos que de cierta manera podemos conocer, revisar, aunque varían las especies, específicamente acá, porque como esas ya son especies más del trópico, entonces, pero sí, es importante revisar uno diferente información para que al final pues uno pueda tener un amplio criterio en cuanto a lo que uno puede ver de su contextualización o de su área o del lugar donde uno va a trabajar o está o donde vive, y que bueno, todo eso pues lo pueda uno ayudar a comprender mucho mejor sobre la temática que estamos estudiando, trabajando en este caso, abejas, ¿va? A nivel general, y ahorita específicamente la tribu Meliponiana. Bueno, con ese referente, va a ser el contenido de nuestra cuarta unidad, en donde vamos a estudiar el colmenar, algunos conceptos que hay que son muy similares, los tipos de colmenas que hay ya tecnificadas, la estructura del nido que tienen este grupito de abejas, las características de un colmenar, la colmena y los diferentes sitios de anidación, los tipos de meliponarios que de cierta manera podamos encontrar, y hay una clasificación según el tipo de nido y según la estructura que presenten, y vamos a también estudiar los tipos de meliponarios que hay establecidos para Guatemala, ¿ah? Que eso es lo que a nosotros nos interesa, a nuestro país también. Entonces, eso es, digamos, lo que vamos a ver como parte final de, este, de este componente del contenido. Después ya nos pasamos a estudiar puramente ya las abejitas sin aguijón, en donde vamos a ver su origen, vamos a conocer su biología y ecología, y bueno, la taxonomía ya lo vieron ustedes en la parte de laboratorio, ¿va? Entonces, o sea, ahí eso ya está cubierto, por eso no está agregado acá. Y vamos a conocer también lo que es un trasiego y un manejo modular de estas abejitas, que incluye la producción, la polinización y los productos y subproductos que se puedan llegar a obtener de esta explotación o de esta crianza de estas abejitas sin aguijón. Entonces, eso es lo que, digamos, vamos a nosotros a desarrollar aquí dentro de lo que sería esta unidad. Entonces, ya entrando de lleno a lo que es puramente ya el desarrollo de la unidad, aquí encontré yo algunos conceptos de lo que es un colmenar, ¿verdad? Entonces, etimológicamente hablando, o sea, desde las raíces de una palabra, eh, eh, colmenar deriva de el
sustantivo colmena, que ya saben ustedes que es, digamos, un lugar o la casa donde hay un grupo de abejas. Esa es una colmena. Y además, en este caso, esta palabra tiene el sufijo ar, que hace referencia entonces a un conjunto de colmenas reunidas por un meliponicultor en un lugar determinado. Es el caso de la figura o de la imagen que ustedes están viendo a lo derecho. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros un colmenar. ¿Ya? También hay otra definición que yo encontré ahí, en donde nos indica que es un paraje, un sitio, un lugar donde están ubicadas colmenas. Y en este caso, colmenas de abejas sin aguijón o abejas nativas para el caso de nosotros, como querramos llamar. Entonces, este sería, digamos, como la contextualización de un término, en este caso, un colmenar, para que estemos claros, ¿verdad? Para que así no podamos confundir cosas más adelante. Bueno, entonces, eh, ustedes ya, en base a lo que de cierta manera nosotros hemos visto ya en el laboratorio, saben de que hay diferentes tipos de colmenas ya tecnificadas, ¿ya? Entonces, así, prueba de ello es, digamos, esta colmena racional que presenta un modelo horizontal en donde aquí podemos definir incluso dos tipos, ¿verdad? Está una simple, en donde ustedes pueden ver que esa simple no tiene esta división que está aquí. O sea, es una sola estructura, ¿de acuerdo? Esa es la caja más simple que hay, racional, ¿ya? Y que se ha tenido mucho éxito también en él, ¿ya? Ahora, después ya de trabajar algún tiempo con este tipo de caja, entonces ya viene esta, que es, digamos, ya la que tiene una segmentación o una división, en donde esa división separa específicamente el área para cría y el área para la miel y los otros recursos como el polen, ¿verdad? Y el propolen. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea de este tipo de división? Es que prácticamente la cría, digamos, no esté tan expuesta a las condiciones ambientales. Entonces, mientras más compacto, más cerrado tenga ese espacio, pues la cría va a generar más calor. Y entonces eso hace que, pues, no se enfríe la cría y se pueda morir, ya por efectos de la naturaleza. Y en este cambio, y en esa razón, por los diferentes cambios de temperatura que puedan existir. Entonces, esa es la razón. Y normalmente, pues el ancho que se utiliza para estas cajas es un ancho de tabla normal, ¿va? Aunque hay algunos otros que le ponen, digamos, todavía un poquito más para que sea, aparte de más consistente, pues que mantenga mucho más calor. Les comento, aquí, pues dentro de lo que yo he visto, hay algunos que las protegen, digamos, todavía más, ¿verdad? Para las épocas estas que ya vienen de finalización del invierno, por las bajas temperaturas. Entonces, las protegen incluso con Duroport. Entonces, todavía esta caja que ustedes ven que esta es de madera, todavía le colocan Duroport para que de cierta manera, pues, guarde su calor ante esas inclemencias de tiempo que nosotros tenemos específicamente para la época de fin de año, ¿ya? Entonces, esta es, digamos, la estructuración de esta colmena tecnificada, donde se presenta un modelo horizontal y donde nosotros podemos observar sus diferentes componentes, ¿verdad? Básicamente tenemos una base, o como decir, el piso de la colmena. Está como tal la colmena, ¿sí? O la cámara de cría, así le llaman algunos, ¿no? ¿Sí? En donde ustedes ya saben que para este caso va a estar separada en dos áreas, un área de cría y un área para la obtención de recursos. Y se hace esto o se ha hecho esto para darle un mejor manejo, ¿va? Porque entonces, así cuando yo de cierta manera quiero
cosechar o quiero castrar, entonces solo con destapar la colmena, pues yo sé dónde están esos recursos y ahí me voy a dirigir. Y para nada voy a afectar el nido, que de cierta manera, pues ya saben que si lo destapo, si lo destruyo o algo, pues puede mermar la población de las abejitas y entonces eso al final va a causar, digamos, un problema, ¿ah? Que eso es lo que menos se refiere. Y por último tenemos una tapa, que puede ir así, simple, o sea, digamos, ajena a la cámara de cría, o bien sea se le colocan armeas en donde puede ir ya sujeta y es más fácil, ¿cómo se llama?, que no se pueda caer esa tapa. Entonces, esa es, digamos, la estructura eh, normal de lo que sería una colmena tecnificada bajo un modelo horizontal, como es el que ustedes están observando aquí en la gráfica que está en blanco y negro. Aquí, pues, les presento yo, digamos, la estructuración de esta cajita con sus diferentes medidas, ¿ya? Que están dadas en centímetros, ¿va? Y igual el ancho de tabla, como les digo, que aquí lo sugieren que debe ser de 2.5 centímetros. O sea, si todavía se encuentra un ancho de tabla mayor a 2.5 centímetros, mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pueden ver ustedes cada una de las piezas, ¿no? Aquí están las piezas, digamos esta cara que está acá, es esta que tiene 45 centímetros de largo por 15 de alto, ¿sí? Y el grueso que realmente es que por lo menos debe ser de 2.5. Y de ahí entonces ya tenemos las caras, así como esta que está acá, ¿ah? Que tiene 15 por 15, esta es cuadrada, igual estas otras, ¿ya? Y de ahí la tapa, que igual que el piso, deben de tener un diferencial un poco mayor en cuanto a longitud de estos 45 centímetros, que pueden ser 50, ¿va? Se le dan 2.5 de lado y 2.5 acá, y bueno, con eso pues la idea es cubrir completamente lo que sería la cámara de cría y que no pueden abrir tan fácilmente esa estructura. En igualdad, bueno, entonces aquí tenemos esta caja, ¿eh? Que ya saben ustedes de que es la del tipo de Paulo Nogueira Neto. Aquí ustedes pueden observar, como les decía, una caja horizontal simple en donde no hay división. Ustedes se dan cuenta aquí, miren, aquí está la estructuración del nido, ¿sí? Y conjuntamente con el nido vamos a poder observar los recursos, que en este caso son los potes, así se les llama, a estas bolsitas que ustedes observan acá, en donde van a ellas a resguardar lo que sería tanto la miel como el polen. Entonces ellas, al igual que Apis, hacen, digamos, o visitan las flores para colectar estos recursos. Entiéndase que la miel la utilizan como un componente energético para poderse mover, para poder trabajar, para poder ir a colectar recursos. Y igual el polen es utilizado para, digamos, para las crías, para la formación de células, tejidos, sistemas, que al final, pues lo que se quiere es ya un aumento, un incremento de individuos. Entonces, eso es lo que básicamente colectan, al igual que propóleo, para poder sellar esos espacios que en algún momento puedan estar vulnerables hacia el ataque de sus enemigos naturales. Entonces aquí pueden ver ustedes una colmenita simple, ¿verdad? Ya les digo, no tiene divisiones y en donde la tapadera se levanta completamente. Acá, aquí está el LIC, él es el licenciado Pimentel, el que les platicaba ahí digamos, el que ha tenido a su cargo todos estos cursos ahí en el área en la facultad de zootecnia. Entonces, aquí ustedes pueden ver que también tenemos un mismo tipo de caja Pablo Noguera Neto, pero en donde tiene bisagras. Y entonces, por lo mismo, aquí solo él levanta, ¿va? Y puede observar de cierta manera, eh, hacer el trabajo que se requiera para este tipo de abejitas en particular. Entonces, vean, pues, o sea, esto es, digamos, aquí yo lo que hice prácticamente en esta diapositiva anterior fue mostrarles el diseño y todo el tipo de caja. Aquí ya pueden ver ustedes ya, digamos, una caja ya en función, ¿va? Donde de cierta manera ya hay una especie
de abejita que de cierta manera aceptan este tipo de cajas y pues se pueden crear fácilmente por el ser humano. Tenemos el otro tipo de caja, que es tecnificada también, pero que básicamente está referida a un modelo racional vertical, ¿ya? En donde pues nosotros podemos ver la diferencia fácilmente, ¿va? Una es horizontal, la otra es vertical. Y los elementos, pues de su composición, casi son similares. Aquí abajo tenemos nosotros el piso, aquí tenemos de cierta manera el área de la cámara de cría o el nido, aquí tenemos un alza y arriba la tapa. Y entonces, aparte, se me olvidó indicarles que para la anterior, igual donde está el nido y todo, vamos a tener la piquera, o sea, la entrada a la colmena. Eso se le llama piquera, la entrada a la colmena. ¿Sí? Inge, disculpe, en esa no tiene división, ¿verdad? No tiene división, no, no, no. Mire, sí hay algunos diseños que presentan de cierta manera división, pero la división aquí es horizontal. Usted puede ver que, digamos, aquí, miren, esta ranura que usted observa aquí, digamos, este es el espacio para que pasen las aves, esta ranura. En igualdad la tiene aquí arriba, ¿no? Entonces sí hay una división, como decir, eh, si estuviéramos hablando de una casa, ¿verdad? Como decir el techo, sí tiene división aquí, ¿no? Y solo deja pasar a las abejitas, ¿verdad? Para que de cierta manera eso va a depender del diseño que le ponga cada meliponicultor, porque hay diseños como este, ¿verdad? Que este, digamos, es el, el primer diseño que se creó. Hay otros en donde, por ejemplo, acá digamos, en las salsas, lo que hacen es colocar algo similar a esto, ¿no? Dejar, digamos, este espacio para que esté el nido. Algunos otros solo dejan, digamos, un círculo, ¿sí? Para que esté el nido. Bueno, hay diferentes estructuras. Y ya le digo eso, eh, ahí sí que va a depender, digamos, de qué tipo de especie también usted esté trabajando. Y bueno, lo que cambia solo es, digamos, este componente interno y todas, pues en realidad han funcionado muy bien. ¿Ah? Entonces ahí sí es cuestión del meliponicultor, de qué tipo ¿cómo se llama?, de caja escoger. Es lógico que ustedes, y yo incluso aquí en el laboratorio les mostré, ¿ah?, que hay algunas cajas para especies mayores y hay cajas para especies menores, ¿verdad? Entonces, las especies mayores, estamos hablando de las meliponas, y las especies menores, digamos, del grupo de las trigonas, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo y haciendo esa separación, así como lo vimos en el laboratorio. Está el grupo de las meliponas y el grupo de las trigonas, ¿verdad? Entonces, las meliponas es, digamos, las especies de mayor tamaño, y las trigonas las más chiquititas. Entonces, dependiendo de eso, así vamos a tener nosotros entonces el diseño de una caja. Lo único que va a cambiar es el tamaño, ¿ya? Porque las meliponas son un poquito más grandes, entonces requieren más espacio. Eso es lo único. Pero de ahí todo lo demás. Entonces, aquí en este diseño, lo que están ustedes viendo es, digamos, una caja para la crianza de la abeja maya, que es Melipona leche, ¿ya? Entonces, para eso está este tipo de colmena, ¿ah?, con estas medidas que ustedes observan acá, ¿sí? Que es más o menos de 20 centímetros de ancho, este acá, 20 centímetros, ¿sí? Entonces, ya el grueso saben que es de la tabla, y de alto, pues igual en este caso, 20 para la cámara de cría, aquí, 20 por 20, esto es cuadrado. Ahora aquí a cambio, 10, que es aquí donde vamos a tener nosotros ya eh, digamos, los recursos que ellos han ido a colectar. Bueno, entonces aquí está, digamos, aquí está desarmada la caja para que ustedes la puedan ver, ¿verdad? Ahora aquí pueden ustedes ver muy bien ya el diseño de la caja. Está el piso, está el nido con su respectiva piquera, tenemos un sobrenido en algunos casos, y por último tenemos las salsas de miel.
y de recursos, que también ahí también podemos encontrar nosotros polen, ¿verdad? Y por último está la tapa. Entonces, si se dan cuenta, hay varios diseños. Aquí les voy a mostrar ya lo que es esto en la realidad. ¿Ah? Entonces aquí está lo que yo les decía. ¿Ah? Miren, por ejemplo, esta es para especies mayores. ¿Ah? Estamos hablando del melipón. Entonces ustedes pueden ver acá, ¿va? Está el nido, el sobrenido, y aquí hay dos salsas de miel. ¿Sí? Entonces miren el diseño, cómo está. Como les decía, en este caso es circular el agujero que le dejaron ahí para el nido, ¿sí? Para que de cierta manera pues quede algo así, ¿sí? Circular. Y eso es para que yo no dañe el nido cuando yo de cierta manera esté haciendo manejo, ¿ya? Por eso queda esta división así. Muy distinta a la que habíamos visto acá. De aquí esta sí tiene techo. Entonces de aquí el nido ya no puede pasar. Entonces eso, si en todo caso el nido está creciendo, eso me indica a mí que yo ya tengo que hacer una separación, una división de esta colmena, de manera que pues no, ya no se detenga el crecimiento, ¿no? Sino que al contrario pueda llegar a obtener una nueva colmena. Bueno, entonces aquí pueden ver ustedes cómo está la división, ¿no? Aquí está, digamos, el piso, ¿sí? Esta es la parte del piso, ¿eh? Ustedes pueden ver ahí. Después ya viene ya el nido, el área del nido. Aquí tenemos el sobrenido y aquí tenemos las dos salsas mieleras. Y por último, tenemos la tapa. Entonces, esa es la estructura. Básicamente van a presentar este tipo de abejitas, ¿verdad? Y aquí, disculpen por la imagen, voy a ver si consigo otra, pero ya les digo que yo voy sobre el tiempo, todas veces me cuesta encontrar una bonita imagen. Pero aquí pueden ver ustedes una estructura de un nido, ¿va? En este caso eh, de una abejita, una melipona. Entonces puedan ustedes ver que aquí, cuando no existen todas estas divisiones, ¿no? Entonces la abejita trabaja y busca y pues coloca los recursos alrededor de ella, ¿no? Y la idea es de ir colocando los recursos aquí para que también estos recursos les sirvan para protegerse o para proteger el nido. Entonces, ya cuando se hace tecnificado, pues ya tiene que tener, ya digamos, un orden, todo tiene que ser más fácil. Porque imagínense aquí, ustedes están viendo que incluso los recursos están en el nido, o sea, aquí en esta parte de aquí abajo. ¿Ya? Entonces imagínense todo lo que yo tendría que quitar. En cambio aquí no, ¿ah? Cuando yo hago una casta normal, solo quito estos dos, ¿no? Que es donde va a estar los recursos, y aquí queda el nido. Entonces quito estos dos y vuelvo a poner la tapadera encima de esto y puedo trabajar fácilmente, puedo extraer la miel y todo, y después volver a regresar, digamos, esas dos salsas para que ya quede, digamos, de nuevo armada la caja y que, bueno, ellas trabajen de nuevo para poder, eh, ¿cómo se llama? Producir la miel, que es lo que a nosotros como seres humanos nos interesa, ¿vale? Entonces aquí estamos hablando de un tipo de caja vertical, del tipo Portugal Araujo, ¿ah? Es, digamos, la primera que diseñó este tipo de cajas. Entonces, vean ustedes aquí cómo está el asunto, ¿ah? Y de hecho, esto ya les digo, ya lo habíamos platicado en el laboratorio, pero es necesario aquí hacer un reforzamiento para que ustedes pues entiendan ahí cómo funciona todo esto, porque a veces puede ser que a veces se pase el contenido un poco rápido y todo, pero ya con esto que ustedes ya conocen el día de hoy, pues ustedes ya pueden diferenciar muy bien cada uno de estos elementos, los diferentes tipos de cajas. En este caso, colmenas tecnificadas. Bueno, acá tenemos, digamos, una estructuración de un nido, ¿ya? En donde nosotros podemos ver, ya en base a lo que ustedes vieron o estudiaron o conocieron, podemos ver, digamos, el nido como tal, en donde prácticamente vamos a encontrar nosotros los panales, ¿verdad? Pero aquí la aclaración es de que para el caso de las abejas sin aguijón, ellas hacen sus panales de forma, si ustedes quieren verlo así, horizontal, o sea, uno sobre otro, como están viendo acá, uno sobre otro. Se recuerdan que para Apis eran verticales.
Esa es una gran diferencia que hay entre cómo trabajan o el comportamiento de trabajo de ambas especies. Entonces, así eran los panales de agua. Ahora, en este caso es al revés. Pueden ver acá, ¿no? Uno sobrepuesto encima del otro. En donde podemos observar celdas reales, como el caso de estos panales, de estas celditas más grandes que nosotros vamos a poder ver aquí en el alrededor. Son las celdas reales. Vamos a tener la presencia de el involucro, que es, digamos, una composición de cera con propóleo que hacen para envolver a el nido y que la temperatura pues se mantenga ahí muy bien y las condiciones y protegerla también al nido de sus enemigos naturales. Aparte de eso está el serum, que también es propóleo, que tienen para adherir y para sujetar en algún momento también algunas cositas, ¿ya? Pero eso no se muestra aquí, entonces por eso les hago la aclaración, ¿va? Aquí vamos a ver nosotros los panales de cría, ¿no? Estos son los panales de cría, cada uno de estos niveles que nosotros estamos viendo acá. Y bueno, aquí están los potes, que así se les denomina, les digo, esas bolsitas en donde se encuentra la miel y donde se encuentra el polen, que son dos de los recursos que estas abejitas también salen a conseguir. Entonces aquí pueden ustedes ver un diseño de una caja, si quieren, horizontal, en donde de cierta manera, pues miren, aquí por eso se deja, se corta ese espacio acá. Aquí podríamos decir que este es el nido, aquí tenemos un sobrenido, ¿sí? Y por eso se dejan esos espacios, para que de cierta manera, pues las abejitas vayan construyendo su nido o la cría, la vayan teniendo ahí y vayan haciendo cada uno de esos panales de forma vertical, ¿sí? Entonces la idea es de que estos potes al final queden en las salsas, ¿va? En las salsas, y que no estén, digamos, conjuntamente con el nido, porque entonces se dificulta a la hora de hacer una cosecha o la crianza. Entonces aquí lo que está afectando, si ustedes quieren ver, es el tamaño de la caja. Entonces, como las abejitas tienen espacio, entonces ellas van a colocar los potes más cercanas al nido. Lógico, va a tener todo más cercano. Entonces, ahora cuando se restringe el tamaño, entonces ellas se ven obligadas a llevar estos potes a la parte de arriba, que es donde van a estar las alzas. Entonces ahí es donde va a estar el recurso. Entonces es más fácil manejar así, porque entonces yo puedo quitar las alzas y entonces obtener los recursos sin siquiera dañar al nido, ni ponerle baja temperatura, ¿ah? Porque para eso tengo la tapa, para que de cierta manera pueda protegerlo. Entonces, algunos de los elementos que ustedes ya deben de ir conociendo. Y aquí que muestran unas varetas de bambú, para eso es para sujetar nada más ¿cómo se llama? Pero eso va a depender de cómo yo quiera tener mi colmenita, ¿verdad? Bueno, aquí pueden ver ustedes la estructura como tal del nido, ¿sí? ¿Sí? Aquí están las cámaras de cría, ¿no? Estas que están aquí grandecitas son las celdas reales, las que están. Y es donde, como sea, pueda estarse ya criando una futura reina. ¿De acuerdo? Entonces vean, como que fuera un pastelito, ¿va? ¿Sí? Sus diferentes niveles. Así más o menos está. Esto que ustedes observan acá, a su alrededor, es el involucro, el que protege el nido. Y el cerumen es toda esta parte que está aquí, ¿eh? Esta parte que está aquí, de color más oscura. Ya les digo, eso es lo que adhiere el nido a las paredes de una casa. Bueno, entonces, aquí podemos nosotros observar, digamos, la estructuración del nido. Aquí, este nido está, digamos, en su hábitat natural, en un tronco vacío, en un tronco hueco, en donde ustedes pueden observar, primero la entrada, o sea, la piquera. Esto es clave, ¿verdad? La piquera. Pueden observar los panales de cría, ¿sí? El involucro que básicamente
protege a esos panales de cría. Tenemos el batumen, que es esta como cera que les decía yo, o el cerumen, ¿vale? Es este, el batumen, esta parte negrita que ustedes observan acá. Y tenemos los potes de miel y polen. Ya les digo, esta estructura es vertical porque así es como de cierta manera están en su hábitat natural, ¿sí? Y esta ya es, digamos, una estructura de un nido en una colmena tecnificada, de las más simples, en donde no hay división. Entonces ustedes pueden ver que aquí está el nido, protegido por el cerumen. Aquí tenemos el batumen, que es toda esta parte negra que sirve para adherir o fijarse a una capa del interior, ¿va? Y por último tenemos los recursos, que son los potes de miel y polen. Entonces, aquí por espacio los dejaron a la par, ¿va? Y pegados a ellos. Entonces, como les digo, aquí el problema es la cosecha, porque cuando yo necesito cosechar, tengo que abrir y entonces dejo expuesto también el nido, ¿va? Y si la temperatura pues es muy fría, pues voy a matar parte de la cría. Y entonces eso también yo mismo, por cuestión de manejo, de cierta manera, pues voy a estar yo también incurriendo en errores, ¿va? Para que al final van a traer alguna consecuencia en cuanto a la productividad que yo pueda llegar a obtener de estas colmenitas, ¿va? Bueno, aquí pueden ver ustedes digamos, otra forma Inge, disculpe, yo de tengo cómo están una distribuidos. duda. Diga. Con con la colmena que se estaba explicando anteriormente, de las varitas de bambú, ahí no se le mete así la cera, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente en la unidad donde ponían los marcos de cera, sino que ahí solo serían estas rayitas que están ahí, ¿verdad? Los potes de Sí, alimentos, se podría decir. entonces, aquí, digamos, respecto al manejo y comparado con APIs, o sea, nosotros aquí sí no podemos colocarle cera estampada, porque aquí es otro diseño que tienen este tipo de hojitas y ellas no permiten eso. Entonces aquí Practice sí tienen que producir su propia cera para ir formando cada uno de esos panales de cría. Aquí sí es muy distinto, ¿va? Entonces, por eso le digo, en el caso de Apis, que es esto que usted observa acá, entonces ese, digamos, fue una observación que hizo Lanzo. Y eso es, por eso es de que es una, digamos, de las cosas del por qué se le debe a él para poder, de cierta manera, incrementar la productividad. Porque anteriormente, como le decía, se tenían estos panales así, pero para sacar la miel se exprimían. Y entonces se dañaba el panal, se dañaba la cera y la abeja tendría que empezar de cero otra vez, como lo hace en esta estructura de las abejitas sin aguijón. Ellas sí no aceptan un panal de cría externo, ¿va? Entonces ellas sí trabajan por sí solas y por lo mismo es un panal muy pequeño y la productividad va a ser mucho menor en relación a lo que es apimelífero. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar y tomar en cuenta. Por eso les digo yo, cuando a ustedes les igual les están vendiendo miel y la miel está muy barata de este tipo de abejitas, eso no es una miel, ¿cómo se llama? Original. Incluso a veces ni miel le venden a uno, ¿no? Solo es un jarabe. La gente, miren, para engañarlo a uno lo engaña fácilmente. Entonces, a ese jarabe a veces le agregan olor. Peor para esta parte de las abejitas de este tipo, a veces le agregan, ¿cómo se llama? Déjenme pensar ahí, ahorita les voy a decir en lo que me recuerdo. Pero, entonces, para hacerles ver el mismo color, ¿va? Y el mismo olor que presenta la miel, digamos, original, pero en realidad solo es un engaño. Entonces, prácticamente aquí no se cosecha mucho. Por lo que ustedes están viendo y por lo que la compañera decía, ¿no? O sea, ellos mismos van haciendo sus panalitos. Entonces la cría es mucho menor, es de, ¿cómo se llama? De menor cantidad en relación a APIS, ¿va? En APIS, ahí estamos hablando. Ahí vamos cuando miremos aquí, vamos a hacer el análisis más o menos. Pero les puedo decir, algunos, las colmenitas más grandes, estamos hablando
de unos 1000 o 2000 individuos, lo más que hay, digamos, en una colmena. Mientras que para APIs, ustedes ya se dieron cuenta, estábamos hablando arriba de, digamos, de 60,000 promedio y algunas hasta arriba de 150,000. Entonces, imagínense la cantidad de población. Entonces, por lo mismo, la productividad va a ser mucho mayor, ¿va? En relación a este otro tipo de abejitas que nosotros estamos viendo aquí. Pero por la pregunta que hacía la compañera, sí, aquí no podemos agregar panales, ellos fabrican sus propios panales, ¿va? Que son estos, miren, como les digo, miren ese diseño, esa estructura, es totalmente distinta a la que estaba. Y entonces, imagínense aquí para agregar, la cañón, va, tendríamos que colocar una encima de otra y de estar destapando el involucro a cada rato, todo eso ya hay, digamos, problemas de manejo y ya no aceptan muchas veces eso, ahí se retira, se van. Entonces, por lo mismo, eso es un problema. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ver, va, la estructuración del nido. Aquí con las disculpas, no me di cuenta, les digo yo, a veces de madrugada estoy trabajando aquí pero lo que podemos relacionar aquí es de las características del colmenar, es esto mismo que ustedes observan acá, ¿cómo se llama? En un tronco, ¿bien? ¿Sí? Entonces aquí está, digamos, la entrada y así están, digamos, los panales de cría, ¿bien? De forma horizontal, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver acá. Aquí, prácticamente, miren, digamos, la persona que está manejando la colmenita, aquí lo que va a hacer es una separación, o sea, una división de la colmena. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Quitó todo el involucro, que es esta parte que está acá de color clara, ¿sí? Hasta encontrar el nido. Y entonces separa estos panales, ¿verdad? Y se lleva eso a otra colmena. Y entonces así es de que empiezan a trabajar las abejitas en la otra colmena, ¿verdad? Entonces esto es algo similar a lo que estamos viendo aquí. Entonces aquí con las disculpas del caso, ya les digo yo de madrugada hice este rollo, a ver si no voy a quitar esto, porque esto es digamos un tronco, pero está al revés. Para que por espacio no me di cuenta de esto, pero vean los panales aquí, ¿va? Pues aquí serían como los panales de API, nada que ver. Entonces esto no lo van a tomar ahorita así como, vean, es una imagen como esta, transferida aquí a un nido, ¿va? Para que ustedes vean de cierta manera cómo es de que está la composición del nido, ¿va? Entonces ya les decía, aquí pueden ver ustedes desde la piquera, celdas reales, las cámaras de cría, el involucro, aquí hay parte de batumen, que es esta parte negra que está aquí, ¿va? Entonces, esos son de los elementos que ustedes pueden reconocer y se dan cuenta, son abejitas muy nobles, ¿va? Entonces uno puede destapar fácilmente sin mayor complicación, digamos, un nido o un colmenar de este tipo de abejitas. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, jóvenes, que yo por tiempo lo voy a dejar acá, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, igual guárdenla y escríbanla, ya les digo, y mañana pues que tenemos continuidad de esta parte, pues ya empezamos a resolver ahí algunas dudas que ustedes les hayan surgido del contenido que empezamos a ver el día de hoy. Entonces, quedo ahí anuente, pues, si tienen alguna duda, y si no, pues, como les decía, yo voy a dejar hasta acá la clase del día de hoy, y espero verlos el día de mañana, entonces, ahí, ya nuevamente para darle continuidad a esta parte que empezamos a trabajar el día de hoy. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde para todos, cuídense. Feliz tarde, Inge.